En los primeros susurros de la creación, en un jardín de exuberante esplendor, la historia de la humanidad comenzó con una pareja que desafió las fronteras del Edén, Adán y Eva. Más allá de las manzanas prohibidas y las serpientes tentadoras, esta es la narrativa profunda de la creación y la elección humana. Sumérgete con nosotros en el relato de un paraíso primordial, donde Adán y Eva paseaban entre árboles frondosos y ríos cristalinos. Pero la tentación se cierne en forma de elecciones que cambiarán el destino mismo de la humanidad. ¿Qué lleva a Eva a probar el fruto prohibido y cómo Adán responde ante la encrucijada de la desobediencia? Explora las capas de simbolismo y significado que se entrelazan en esta historia ancestral. ¿Es la serpiente un símbolo del engaño o un mensajero de la sabiduría oculta? ¿Cómo la expulsión del Edén se convierte en el catalizador de la experiencia humana? Según el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios creó el cielo y la tierra en 6 días. El sexto día, después de haber creado todos los animales, Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, Dios tomó polvo del suelo y con él formó un cuerpo perfecto de hombre. Luego sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. A este hombre Dios le puso por nombre Adán, que significa hecho de tierra. Dios le dio a Adán el trabajo de cuidar y cultivar el jardín del Edén, un lugar hermoso y lleno de árboles frutales que Dios había plantado. También le dijo que podía comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiera de él, moriría. Además, Dios le encargó a Adán que pusiera nombre a todos los animales que había creado. Mientras Adán hacía esto, se dio cuenta de que todos los animales tenían una pareja, pero él no. Entonces, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Así que Dios hizo que Adán se quedara dormido y le sacó una de sus costillas. Con esa costilla, Dios hizo una mujer y se la presentó a Adán. Adán se alegró mucho al verla y dijo: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. A esta mujer Dios le puso por nombre Eva, que significa dadora de vida. El pecado original que afectó a toda la humanidad. Según la teología cristiana, el pecado de Adán y Eva nos separó de Dios y nos hizo merecedores de su juicio y condenación. Sin embargo, Dios no nos abandonó, sino que prometió enviar un Salvador que nos reconciliaría con Él. Ese Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Pero, ¿qué hay de la historia? ¿Podemos confirmar la existencia de Adán y Eva con evidencias históricas o científicas? La respuesta no es sencilla, ya que depende de cómo interpretemos el relato bíblico y de qué tipo de evidencias consideremos válidas. Algunos creen que el relato bíblico es literal y que Adán y Eva fueron personas reales que vivieron hace unos 6.000 años. Otros creen que el relato bíblico es simbólico y que Adán y Eva representan a la humanidad en general o a un grupo de humanos primitivos. Desde el punto de vista científico, la mayoría de los expertos coinciden en que los humanos modernos, es decir, los que pertenecen a la especie Homo sapiens, se originaron en África hace unos 200.000 años y se dispersaron por el resto del mundo en diferentes oleadas migratorias. También se ha descubierto que todos los humanos actuales comparten un ancestro común al que se le ha llamado Eva mitocondrial y Adán cromosómico. Estos nombres se deben a que se han rastreado las líneas genéticas materna y paterna de la humanidad hasta llegar a un individuo de cada sexo
que vivió en África hace unos 150.000 y 60.000 años, respectivamente. Sin embargo, estos individuos no fueron los primeros humanos ni los únicos de su época, sino que formaron parte de una población más amplia. Tampoco fueron la pareja original de la que descendemos todos, sino que se cruzaron con otros individuos de su misma especie y de otras especies humanas extintas, como los neandertales y los denisovanos. Entonces, ¿qué relación hay entre la Eva mitocondrial y el Adán cromosómico, y la Eva y el Adán bíblicos? Algunos ven una coincidencia providencial y una confirmación de la verdad bíblica. Otros ven una mera casualidad y una distorsión de la ciencia. Lo cierto es que la ciencia y la Biblia no tienen por qué estar en conflicto, sino que pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. La ciencia nos ayuda a entender el cómo y el cuándo de la creación, mientras que la Biblia nos ayuda a entender el quién y el porqué de la creación. La ciencia nos muestra la complejidad y la diversidad de la vida, mientras que la Biblia nos muestra la unidad y el propósito de la vida. La ciencia nos revela la grandeza y el poder de Dios, mientras que la Biblia nos revela el amor y la gracia de Dios. ¿Y cuál es la versión de la Biblia? Pues según la misma, Adán y Eva eran los únicos humanos que existían y eran perfectos. No tenían pecado, ni enfermedad, ni dolor, ni muerte. Vivían felices en el jardín del Edén, en comunión con Dios y con los animales. Dios les dijo que fueran fecundos y se multiplicaran, y que llenaran la tierra y la sometieran. Dios quería que Adán y Eva vivieran para siempre y que hicieran de toda la tierra un paraíso como el Edén. Pero algo terrible sucedió que cambió el destino de Adán y Eva y de toda la humanidad. Un ángel rebelde, llamado Satanás, quiso engañar a Eva para que desobedeciera a Dios. Para eso se disfrazó de una serpiente y se acercó a Eva cuando estaba cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente le preguntó a Eva: «¿Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?» Eva le respondió: «Podemos comer del fruto de todos los árboles, menos del que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no comamos de él, ni lo toquemos, porque si lo hacemos, moriremos». Entonces la serpiente le dijo: «No morirán. Es que Dios sabe que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal». Eva creyó la mentira de la serpiente y vio que el árbol era hermoso y que su fruto parecía bueno para comer. Así que tomó uno de los frutos y lo comió. Luego se lo dio a Adán, que estaba con ella, y él también lo comió. En ese momento se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Al oír la voz de Dios que paseaba por el jardín, Adán y Eva se escondieron entre los árboles porque tenían miedo. Pero Dios los llamó y les preguntó: «¿Dónde están?» Adán respondió: «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, así que me escondí». Dios le dijo: «¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer?» Adán echó la culpa a Eva y dijo: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». Dios le preguntó a Eva: «¿Qué has hecho?» Eva echó la culpa a la serpiente y dijo: «La serpiente me engañó y yo comí». Entonces Dios castigó a la serpiente, a Eva y a Adán por su desobediencia. A la serpiente le dijo: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón». A Eva le dijo: «Aumentaré tus dolores en el embarazo, y con dolor darás a luz a tus hijos.
Tu deseo será para tu marido, y él te dominará. A Adán le dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldita sea la tierra por tu culpa. Con dolor sacarás de ella el alimento todos los días de tu vida. La tierra producirá espinos y cardos, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado. Polvo eres, y al polvo volverás. Dios hizo ropa de piel para Adán y Eva, y los vistió. Luego los expulsó del jardín del Edén, y puso al oriente del jardín unos querubines y una espada de fuego que se movía por todos lados para custodiar el camino al árbol de la vida. Así, Adán y Eva perdieron su hogar, su perfección y su relación con Dios. También se convirtieron en mortales y transmitieron el pecado y la muerte a toda su descendencia. Pero la historia de Adán y Eva no termina con su expulsión del jardín del Edén. La Biblia nos cuenta que ellos tuvieron hijos e hijas y que sus descendientes poblaron la tierra. ¿Quiénes fueron los hijos de Adán y Eva? ¿Qué papel jugaron en la historia de la salvación? ¿Qué podemos aprender de ellos? La Biblia menciona por nombre a 3 hijos de Adán y Eva: Caín, Abel y Set. Estos 3 hijos representan 3 líneas genealógicas diferentes, con características y destinos distintos. Veamos cada uno de ellos con más detalle. Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, y se dedicó a la agricultura. Abel fue el segundo hijo, y se dedicó a la ganadería. Ambos le ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios se agradó más del sacrificio de Abel que del de Caín. Esto provocó la envidia y el resentimiento de Caín, que asesinó a su hermano en el campo. Dios castigó a Caín por su crimen y lo condenó a vagar por la tierra como un fugitivo. Caín se alejó de la presencia de Dios y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Allí se casó con una de sus hermanas y tuvo un hijo llamado Enoc. Caín construyó una ciudad y la llamó Enoc, como su hijo. Los descendientes de Caín se caracterizaron por ser violentos, corruptos e impíos. Entre ellos se destacan Lamec, el primer polígamo de la Biblia, que mató a 2 hombres y se jactó de su venganza, y Tubal-Caín, el inventor de la metalurgia y las armas. La línea de Caín representa la maldad y la rebeldía del ser humano contra Dios. Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva, y se dedicó a la ganadería. Abel le ofreció a Dios el mejor de sus animales, y Dios se agradó de su sacrificio. Abel fue asesinado por su hermano Caín, que estaba celoso de su favor. Dios vengó la sangre de Abel y la hizo clamar desde la tierra. Abel fue el primer mártir de la historia, y su nombre significa aliento o vanidad. Abel representa la justicia y la fidelidad del ser humano a Dios. Jesús lo llamó el justo Abel. Mateo capítulo 23, verso 35. Y estaba contándote sobre la vida de los hijos de Adán y Eva. Te hablé de Caín y Abel, y ahora te voy a hablar de Set. Set fue el tercer hijo de Adán y Eva, y nació después de la muerte de Abel. Su nombre significa puesto o designado, y se dice que fue el sustituto de Abel. Set se dedicó a la agricultura y a la ganadería, y le ofreció sacrificios a Dios. Set tuvo un hijo llamado Enos, y a partir de él se inició la línea de los patriarcas, que incluye a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá y David. Los descendientes de Set se caracterizaron por ser piadosos, justos y fieles a Dios. Entre ellos se destacan Enoc, que caminó con Dios y fue arrebatado al cielo sin morir, y Noé, que se salvó del diluvio universal por su obediencia a Dios. La línea de Set representa la gracia y la promesa de Dios para el ser humano. La Biblia no nos da muchos detalles sobre la vida de Adán y Eva después de la expulsión del jardín del Edén.
Solo sabemos que tuvieron más hijos e hijas y que vivieron muchos años. Adán murió a la edad de 930 años y Eva murió poco después. Sus cuerpos fueron enterrados en una cueva cerca de Hebrón, según la tradición judía. Sus almas esperaron la redención de Dios, según la tradición cristiana. Sus memorias perduraron en las culturas de Oriente Medio, según la tradición islámica. Adán y Eva son los padres de la humanidad y los protagonistas de una de las historias más antiguas y universales que existen. Su historia nos enseña sobre el origen, la caída y la restauración de la humanidad. Su historia nos muestra el amor de Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, que nos dio el libre albedrío, que nos castigó por nuestro pecado, pero que también nos prometió un Salvador. Su historia nos inspira a buscar a Dios, a arrepentirnos de nuestro pecado y a confiar en su gracia. Su historia nos desafía a vivir como hijos de Dios, a cuidar de su creación y a amar a nuestro prójimo. Su historia nos prepara para el final de los tiempos, cuando Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra y nos dará acceso al árbol de la vida. Espero que les haya gustado este video y que les haya servido para aprender algo nuevo. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal para no perderte los siguientes videos y formar parte de esta gran comunidad. También puedes dejarme tus comentarios, preguntas y sugerencias. Gracias por llegar hasta aquí.